Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud. Participe con nosotros en esta, su consulta médica. Qué contento me siento poder compartir con ustedes cada sábado por esta BTV Canal 32. Yo soy Patricio Peralta y me complace poder compartir todas estas informaciones, nuestras entrevistas, nuestros segmentos de informaciones tecnológicas y todas estas informaciones que nosotros también compartimos durante la semana por esta BTV Canal 32 y también a través de nuestras plataformas digitales con el @ y el hashtag La Consulta Médica en todas nuestras redes sociales. También quiero compartirles nuestra revista digital, que es la versión digital de este programa, La Consulta Médica Televisión, en nuestra revista La Consulta Médica Magazine. Visite La Consulta Médica Magazine en www.laconsultamedica.com.do con titulares de los acontecimientos que impactan en la salud y el bienestar de las personas. Así los temas de nutrición, gastronomía, educación, economía, deportes, los eventos sociales, los relacionados con las políticas públicas y hasta los temas de política partidaria son parte de la salud de la democracia del país y parte de nuestro contenido, porque también repercuten de alguna manera en la salud y el bienestar de las personas. Visite nuestro portal La Consulta Médica Magazine en www.laconsultamedica.com.do y estaremos en contacto las 24 horas del día con las informaciones que nos preocupan y nos ayudan a tomar las buenas decisiones para nuestro bienestar y nuestra salud. Y también por aquí, por esta consulta médica de hoy, también compartimos este compendio de informaciones que se producen durante la semana y en las últimas horas en nuestro país, en el mundo. En nuestro informe de salud vamos a compartirles precisamente todas estas informaciones en el tema de salud y también en otros temas que atañen y que afectan a los seres humanos, a los dominicanos y que de alguna manera u otra también repercuten en su salud y su bienestar. Por eso nosotros compartimos todas estas informaciones en este segmento, también nuestro primer segmento de la consulta médica, Informe de Salud. Y estas son algunas de las informaciones que se han producido en las últimas horas en nuestro país y en el mundo. Esta semana en el Informe de Salud de la Consulta Médica, el Ministerio de Salud firma 9 convenios con asociaciones sin fines de lucro del sector salud. El Servicio Nacional de Salud, los odontólogos y la OPS celebran el 4º Simposio de Fomento de la Salud Bucal en Latinoamérica. La Junta Central Electoral socializa con delegados de organizaciones políticas áreas que impactará el proyecto de la nueva cédula. República Dominicana se prepara para licitación de energías renovables y almacenamiento. Y en nuestra entrevista conversaremos sobre los trastornos del espectro autista con especialistas del CAI. Esta semana el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, firmó 9 acuerdos estratégicos y trascendentales para la entrega de recursos públicos, ascendente a un total de 50.626.000 pesos con las asociaciones sin fines de lucro adscritas al sector salud. Con los recursos entregados, las entidades convocadas darán continuidad a los esfuerzos nacionales de seguir fortaleciendo los programas establecidos en el primer nivel de atención en salud, la entrega de agua potable, rehabilitación física y atención psicológica a pacientes, así como el apoyo para la atención de pacientes afectados por el VIH, tuberculosis y con necesidad de trasplantes, entre otras acciones para el bienestar de la población dominicana. El funcionario explicó la importancia de los acuerdos de gestión para el sector salud y elogió el trabajo que realizan las entidades en favor de las personas necesitadas. Sostuvo además que la importancia de estos acuerdos no es solo porque se da la respuesta al compromiso establecido en la Ley número 1-12
de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, sino que además estos acuerdos son la clave para fortalecer el desarrollo social, garantizar derechos y construir sociedades más equitativas y sostenibles. La mayoría de las asociaciones sin fines de lucros trabajan con el compromiso siempre de alcanzar y optimizar al máximo el uso de los recursos y el alcance que tienen en cada uno de esos. Y hoy justamente estamos aquí para eso, para cerrar un acuerdo estratégico entre el gobierno y estas diversas asociaciones. Hoy hay 9, creo que ya firmamos 2 más hace anteriormente, un acuerdo importantísimo. Los convenios fueron rubricados por el ministro de Salud, Víctor Atala, y los representantes de la Fundación para la Solidaridad Humana Incorporada, Cáritas Arquidiocesana Incorporada, Asociación de Ayuda a las Familias Incorporadas, Siervas de María, Ministras de los Enfermos en La Vega, Fundación Privada Vida y Esperanza Dominicana, Asociación de Pacientes Renales Senderos de Vida, Fundación Madre Teresa, Acción Comunitaria por el Progreso Incorporada y la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia Incorporada. Y en ese mismo orden, en la celebración esta semana del Día Internacional de la Concienciación por el Autismo, el ministro de Salud Pública, el doctor Víctor Atala, hizo un llamado a la sociedad a acercarse y conectarse más con las personas con trastorno del espectro autista. Destacó los avances en diagnósticos más precisos, pero también señaló la necesidad de reducir brechas y enfrentar los desafíos pendientes para lograr una detección temprana y una mejor calidad de vida para las personas afectadas. Esa campaña tiene que ser extensa e intensa para que las madres, los padres y los familiares reconozcan estos signos y puedan alertarnos rápidamente o alertar a alguien rápidamente y nosotros empezar a trabajar de una manera rápida y precisa en este grupo de personas, de niños, de niñas, bendecidas por Dios, que son diferentes, pero no son, y lo digo claro, no son un fenómeno. Atala informó que el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Consejo Nacional de Seguridad Social trabajan para ofrecer planes de cobertura que faciliten el acceso a tratamientos y apoyo para las familias con hijos que viven con esa condición del espectro autista. El ministro instó a los padres a no ignorar ni descuidar algunas señales en sus hijos, ya que la detección temprana es esencial para brindarles el apoyo necesario para su desarrollo. Y siguiendo con este mismo tema, la directora de Educación Especial del MINER, Lucía Vázquez Espinola, reveló que han hecho un levantamiento y creado una aplicación con los que han identificado a 28.033 personas de condiciones especiales, incluida el autismo, de los cuales 15.759 están en el sistema educativo. Discapacidad intelectual, 5.947. Trastorno del espectro autista, 3.676. Visual, 2.156. Auditiva, 1.412. Físico-motora, que son dependientes de silla de rueda o bastones, 1.268. Discapacidades múltiples, 1.176. En altas capacidades han aparecido ya 77 identificados. Eso quiere decir que también hay que hacerle esos ajustes curriculares porque están lo que llaman niños superdotados. Vázquez hizo un llamado a los padres que no se han integrado al sistema educativo a acercarse a la Dirección de Educación Especial, donde trabajan en la inclusión y desarrollo de estas personas especiales. Y nos vamos hasta San Pedro de Macorís, y es que el Servicio Nacional de Salud, a través de la Dirección de Odontología, el Colegio Dominicano de Odontólogos y Organización Panamericana de la Salud celebraron el 4º Simposio de Fomento de la Salud Bucal en Latinoamérica, un encuentro que reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los avances y retos en la promoción de la salud oral en la región. Durante el evento, el doctor Mario Bornigal, director de odontología del Servicio Nacional de Salud, destacó el impacto del programa de cepillado supervisado diario, que ha beneficiado a más de 300.000 niños en escuelas de toda la República Dominicana. Además, resaltó la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas
para prevenir enfermedades bucodentales que afectan a millones de personas en el mundo y en el país. Burnigal explicó que el simposio, que se desarrolló durante 2 días, permitió socializar diversas estrategias con expertos de Latinoamérica. Nuestro objetivo es que con la Organización Panamericana de la Salud, el Colegio Dominicano de Odontólogos y el Servicio Nacional de Salud, con apoyo del Ministerio de Salud Pública, podamos establecer una guía protocolar de fomento de salud bucal que sirva como referencia para su aplicación en el país y en toda la región, afirmó. El acto inaugural del simposio contó con la presencia de representantes del sector salud, la presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos y el coronel odontólogo Wilfredo Jiménez Soler, director general de los servicios odontológicos de las Fuerzas Armadas. Y nos vamos hasta la provincia de Monteplata, y es que el Servicio Nacional de Salud dejó en funcionamiento 2 quirófanos completamente equipados en el Hospital Municipal de Yamasá para mejorar los servicios quirúrgicos ofrecidos a la comunidad. El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, informó que ambos quirófanos estarán operando con equipos de alta tecnología, entre los que se incluyen una máquina de anestesia de 2 gases con monitoreo avanzado, un aspirador de secreciones rodable, 2 desfibriladores con monitor y paletas externas, 2 masas de operaciones mayores gineco-obstétricas, un ultrasonido con 3 transductores, impresora térmica y UPS, sonógrafo, 4 vitrinas metálicas para material estéril, 2 electrobisturís digitales, entre otros, con una inversión de 3.640.313.29 pesos. Asimismo, Lama destacó que además de los equipos, el hospital cuenta con el personal médico necesario para garantizar la realización de las cirugías, entre estos anestesiólogos, cirujanos, enfermeras y personal de apoyo. Este nuevo equipamiento forma parte de una serie de mejoras que se han realizado en el hospital desde el 2021, con una inversión total de 9.923.000 pesos. Y la República Dominicana se prepara para la licitación de energías renovables y almacenamiento. República Dominicana prevé unos 300 megavatios de almacenamiento en sistemas de baterías operativas hacia el 2027, en la medida que se inyectan más energías renovables y ante el incremento de la demanda y de la estacionalidad en el sistema. Así lo adelantó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante su participación en la Cumbre de Energía Futura, Caribe 2025, el foro energético más influyente de Hispanoamérica, que se realiza en el país con la presencia de más de 500 líderes del sector público, privado y moderado, por Gastón Fénez, fundador del grupo periodístico especializado Corporación Estratégica de Energía. Al abordar los desafíos de mantener la estabilidad frente al incremento de las tecnologías y la necesidad de producir más energía, Santos indicó entre los planes energéticos del país, en coordinación con la Comisión Nacional de Energía, que el gobierno prepara los términos y las condiciones para dar a conocer en este 2025 una licitación de energías renovables. La idea es continuar promoviendo el crecimiento de las renovables, dado que el país tiene como objetivo alcanzar el 30% de su capacidad, no capacidad instalada, sino de la energía suplida, pues sea a través de las renovables, porque la capacidad instalada es mayor. En ese orden destacó que el sistema de República Dominicana continúa avanzando en todos los frentes, no solamente en términos de renovables, sino también en la energía de base, que será sumamente importante para sostener el sistema. Los planes expuestos por el ministro respecto a la planificación del país en materia energética a corto y largo plazo responden al inminente incremento del uso de las tecnologías digitales, el cual, destacó Santos, implicará mayor demanda, un tema que prevé el Plan Energético Nacional 2022-2026 bajo la sombrilla de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y la Junta Central Electoral continuó esta semana socializando con los partidos políticos acerca de las áreas que impactará el proyecto de renovación de la cédula de identidad y cédula de identidad electoral. La actividad estuvo dirigida por los miembros de la Comisión Técnica del proyecto de la nueva cédula, integrada por los directores de cedulación Américo Rodríguez,
de Informática Johnny Rivera, de Registro Civil Rina Díaz, de Registro Electoral Luis Mariano Matos, de Elecciones Mario Núñez, del Voto en el Exterior Huel Sepúlveda, de Partidos Políticos Lenis García y de Comunicaciones Suedi León Jiménez, quienes estuvieron acompañados por los miembros suplentes del Pleno de la Junta Central Electoral Prado López Corniel y Anibel Carrosario. Durante la jornada trataron temas relacionados a los cambios de demarcación, recintos y colegios electorales en el sentido de sincerizar la base de datos con respecto a la residencia y el recinto electoral de los electores. Trataron sobre el voto dominicano en el exterior, sobre la depuración y auditoría al registro civil y sobre la licitación de la nueva cédula de identidad y cédula de identidad electoral y el estatus de la misma. En la reunión, los miembros de la mesa técnica entregaron a los delegados de las organizaciones políticas que asistieron un documento con la propuesta de documentos que serán reconocidos institucionalmente para aquellos ciudadanos que soliciten cambio de dirección en la nueva cédula para análisis y posteriormente depositar sus opiniones por secretaría ante la misma. Y un total de 300 abogados de todo el país se postularon para participar en el riguroso proceso de selección de 80 nuevos defensores públicos, convocado por la Oficina Nacional de Defensa Pública. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el acceso equitativo a la justicia en la República Dominicana. El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín Santos, destacó que este concurso representa un paso importante en la garantía del derecho fundamental a la defensa consagrada en la Constitución de la República Dominicana. Por primera vez en la historia de la defensa pública, podamos entrar 80 defensores públicos diseminados en todas las oficinas a nivel nacional. Y el plan es poder llegar a 500 defensores públicos y realizar un concurso cada año para 80 defensores públicos. Es una necesidad imperante en República Dominicana. Este proceso de selección responde a la promulgación de la ley número 22-24, que estableció nuevos distritos judiciales en Santo Domingo Este, Norte y Oeste, así como tribunales penales en estas jurisdicciones. La ampliación de la cobertura de la defensa pública es fundamental para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su situación económica, puedan acceder a una representación legal efectiva. Y nos vamos a una pausa. Regreso, no le cambie. Estaremos conversando sobre el tema del trastorno del espectro autista con los especialistas del CAI. No se lo pierda luego de la pausa. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Desde hace más de 20 años, tú has sido nuestra prioridad. Siempre hemos estado disponibles para ti, acompañándote en cada momento, innovando constantemente para continuar creciendo juntos. Hoy seguimos evolucionando por ti y por los tuyos, enfocados en fortalecer nuestra red, poniendo a tu alcance canales de atención simples y ágiles, para que vivas en salud y bienestar. Primero en escucharte, en cuidarte y en estar ahí para ti siempre. ARS Primera. Los cambios grandes o pequeños son la clave vital de la evolución. Se moderniza nuestra página web El Nuevo Diario, optimizada para lograr un recorrido informativo audaz y de fácil manejo. Creamos una página web exclusiva para El Nuevo Diario TV, con toda la información de los espacios y con una videoteca para que no te pierdas ningún contenido de tu interés. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
It's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. You will never be alone with my smile to guide you on. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Regresamos a la consulta médica. Precisamente yo quiero compartir con ustedes la presencia de la doctora Yaila de Peña. Ella es pediatra con especialidad en discapacidad y también con el licenciado Luis Armando Rivera, también es encargado del servicio de terapias complementarias del Centro de Atención Integral para la Discapacidad del CAI. La doctora Peña es encargada del servicio de pediatría del CAI. También para mí un grato placer poder compartir con ustedes este programa. Qué bueno. Gracias, el placer es nuestro. Bueno, yo creo que para mí sería de mucho crecimiento y ayuda, sobre todo llevar a la familia dominicana y toda la familia del mundo que nos ve, de qué se trata realmente, porque muchas veces por desconocimiento, tanto en la fase de descubrir, ¿verdad?, el trastorno o la enfermedad, yo quisiera ante todo definir de qué estamos hablando, si estamos hablando de una enfermedad, de un trastorno. ¿Qué es el autismo realmente? Okay. El autismo, como dice su nombre, sus siglas TEA, trastorno del espectro autista, es un trastorno, no es una enfermedad, no es contagioso, y se define por un trastorno que trae dificultades a niveles sociales y de comunicación, primero. Segundo, viene con unas dificultades en términos de ciertos comportamientos estereotipados, y también en muchos de los casos viene acompañado de algunos temitas sensoriales, o sea, la manera en la que el sistema nervioso procesa toda la información sensorial que está alrededor de nosotros. Por ejemplo, aquí nosotros estamos conversando, pero hay un aire que está sonando, hay unas luces que están brillándome muy fuertemente en la cara, y algunos individuos diagnosticados con TEA luchan mucho para organizar esa información sensorial, para que el cerebro sepa filtrar qué es lo que yo necesito ahora mismo y qué parte de todo este bombardeo sensorial es que yo necesito y cómo yo lo puedo canalizar e interiorizar. Entonces, por eso nosotros decimos que es un espectro, porque no todos los individuos con TEA manifiestan el TEA de la misma manera. Todo el mundo, dos individuos con TEA, aunque estén en el mismo grado de severidad, dos individuos leves o dos individuos severos no van a tener la misma necesidad. ¿Qué produce? ¿Realmente es una condición que se produce desde que nace la persona o es adquirida de alguna manera? ¿De qué se trata? ¿Cómo realmente se diagnostica esta enfermedad? Realmente el autismo, y es bueno que usted mencionara la diferencia entre trastorno, condición e enfermedad, no es una síndrome, enfermedad, por ejemplo. No es una enfermedad, es una condición en el sentido de que es un conjunto de características que son propias de ese individuo. Las causas son multifactoriales. Todavía falta mucho a nivel de investigación y a nivel científico para poder determinar exactamente cuál es la causa del autismo. Sin embargo, se han podido identificar muchos factores biológicos. Es una condición con la que se nace, aunque no todas las manifestaciones están presentes desde el nacimiento. Pero sí se ha visto, por ejemplo, que los cerebros de estos niños son diferentes en la forma en que procesan, pero también a nivel estructural. Hay áreas del cerebro donde se han visto diferencias estructurales en relación a la población sin autismo. Hay muchas manifestaciones que empiezan desde los primeros meses de vida, pero quizás son un poco más difíciles de identificar para alguien que no tenga el expertise. Pero ya cerca del año y medio, cerca de los 2 años, sí pueden aparecer manifestaciones que sean un poquito más fáciles de reconocer incluso por los padres.
estos niños muchas veces tienen, como decía Luis Armando, dificultad en la comunicación social. Es importante hacer esa aclaración de que no es solamente en la comunicación, sino en la comunicación social. Hay niños con autismo que hablan, que se comunican, pero la forma en que lo hacen no es la forma, digamos, adecuada o alguna incoherencia de acuerdo al contexto social en el que se encuentran. Muchos niños incluso empiezan a tener un desarrollo del lenguaje que es percibido como típico por sus padres y que en algún momento ese desarrollo se estanca o incluso puede haber cierta regresión y dejar de utilizar palabras que previamente el niño utilizaba. Casi siempre esas son las cosas que llaman más la atención de los padres, porque la parte de la comunicación es algo que la mayoría de la población le da seguimiento. Ya a los temas sensoriales que mencionaba Luis Armando, hay muchos padres que no los reconocen, pero sí te pueden decir, mira, yo no entiendo por qué mi niño no se deja peinar, o no se deja cepillar los dientes, o no me mira a los ojos. Y realmente estos niños, como decía Luis Armando, muchas veces no tienen todos los recursos a nivel neurológico para procesar esa información que reciben de su medio ambiente. Y hay estímulos que para nosotros pueden pasar desapercibidos, como el ruido del aire que mencionaba Luis Armando, y que a ellos los puede sobrecargar. Yo voy a insistir y yo creo que durante todo el programa podemos ir hablando precisamente sobre estos síntomas, porque yo creo que es una de las partes más importantes el poder identificar, que los padres, las familias puedan identificar a temprana edad, porque evidentemente es una condición que se produce a muy temprana edad, o sea, prácticamente el ser humano, la persona viene con esa condición, ¿no? ¿Por qué se produce realmente esta condición? Los genes evidentemente tienen que ver, ¿verdad? Con esa situación. Sí me gustaría brevemente que usted nos dijera qué es lo que pasa. Evidentemente el componente genético es importante. No tenemos un mapa exacto todavía de cuáles son los genes que pueden producir esta condición, pero se han identificado más de 100 genes que están involucrados en lo que es el desarrollo del autismo. Incluso podemos ver que la prevalencia es mucho mayor cuando tenemos un familiar con autismo, y en gemelos idénticos homocigotos casi siempre los dos tienen la condición, o sea que evidentemente sí, el tema genético es importante. Pero yo creo que también se habla mucho también de factores ambientales. Antes se tenía la creencia de que tener una madre distante era un factor. Eso ya sabemos que no es el caso, aunque una de las cosas a niveles terapéuticos que se puede trabajar mucho con esos niños es el vínculo con sus padres y con las personas alrededor de ellos, y obviamente eso va a traer mejorías en los síntomas del autismo. Pero ese debate de que si de exactamente de dónde viene, todavía nosotros no tenemos una respuesta certera. Es una combinación de muchísimos factores, así como decía Yaila también, no solamente en el caso de los gemelos, pero el hecho de tú tener un primer hijo con autismo, el segundo hijo que venga por ahí también tiene una gran bueno, quizás no tan gran, pero tiene un porcentaje interesante de también venir con el trastorno. A mí me interesaría saber y dar como información cómo una familia o unos padres que tienen un bebé pequeñito, porque definitivamente no sé hasta a partir de qué edad se empieza a manifestar esta condición. Una pareja de esposos que han tenido un niño, tienen una familia, y entonces el niño, por lo regular, las manifestaciones que tienen cuando son muy pequeños no son determinantes, en el sentido de que un niño definitivamente no tiene control de sí, ni del habla, ni de nada. ¿Cómo realmente puede identificar unos padres que han tenido un niño pequeño que puede estar siendo afectado por este trastorno? Hay algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que los niños tienen unos hitos del desarrollo que todo ser humano tiene, ¿verdad? Nosotros sabemos más o menos a qué edad el niño debe comenzar a gatear, debe comenzar a caminar, debe comenzar a decir sus primeras palabras. Entonces, cuando los padres ven que estos hitos no se están dando quizá en el momento en el que se tienen que dar, o que de repente quizás se dieron, de repente el niño gateaba, caminaba a tiempo, comenzó a balbucear, comenzó a decir mamá, papá, pero al año y medio, casi a los 2 años, el niño de repente dejó de decirlo, o retrocedió, o ya se quedó con ese repertorio de palabras y no comenzamos a ver más nada. Ahí es cuando quizás los padres deben entender, bueno, pues entonces vamos a
a ir donde un psicólogo que sea especialista en diagnóstico para el autismo, para ver qué se puede hacer. Normalmente el autismo no se diagnostica antes de los 2 años, precisamente para darle tiempo también al individuo de desarrollar esas habilidades y de pasar por esos hitos del desarrollo. Un diagnóstico a tiempo definitivamente puede cambiar el pronóstico de un individuo. Se habla, incluso antes se hablaba de que del autismo nunca se sale, que ciertamente hay muchas corrientes que hablan de eso, porque tú vives con esa condición ajustada o mejor manejada por el resto de tu vida, pero hay individuos que muestran una mejoría tan grande cuando se interviene temprano y a tiempo, que muestran una mejoría tan grande que es casi, vamos a decir, que no se puede percibir. Asimismo, también tenemos individuos que reciben terapia desde un comienzo, desde que se detectó justo a los 2 años, y por la severidad quizá de su condición, por ya algo quizá más neurológico, no muestran esa misma mejoría, aún habiendo recibido la misma cantidad de terapia y el mismo tipo de terapia. O sea que por eso es lo que nos dice a nosotros, que además de la estimulación que es tan necesaria, hay unos temas y unos marcadores a nivel ya biológico y neurológico que son sumamente importantes. Esas son manifestaciones básicamente neurológicas, como usted dice, comportamiento. En el tema médico, en el tema físico, por ejemplo, realmente los cambios, ¿cuál es su punto de vista en este tema? No, a nivel físico no vamos a ver nada en un niño con autismo diferente a los demás niños. Sí se han visto algunos estudios en los que se ha visto que quizás son un poquito más grandes, que tienen un poco más de peso en relación a otros niños, pero eso no es nada definitivo. Sí es un poco más de lo que es el desarrollo neurológico, y como decía Luis Armando, el llegar a esos hitos del desarrollo. Y aunque ciertamente es muy difícil tú plasmar un diagnóstico de autismo antes de los 2 años, sí se pueden identificar muchas cosas en ese niño a nivel de desarrollo antes de los 2 años, e incluso irlas trabajando, aunque no lleguemos a una conclusión diagnóstica de inmediato. Hay datos de niños tan pequeños como 3 o 4 meses, donde ya los padres tienen preocupaciones. Yo tuve una paciente hace unos meses que la mamá me decía, desde que yo le daba el pecho a mi hijo, yo sentía que no había conexión conmigo. Y esa madre incluso me dice, yo pensé que era que yo tenía una depresión postparto, porque ella no sentía esa conexión. Hay algo que son los gestos, la comunicación no verbal, que también en estos niños a veces vemos un poco de dificultades en esa área. Y tú tienes un niño que la mamá te dice, mira, mi otro hijo a esa edad ya decía bye bye con la mano. O si yo lo miraba y le reía, él reía también. Entonces a veces estos niños tienen dificultad para entender esas interacciones sociales no verbales y para imitar también esos gestos. Y esa es una de las primeras cosas. O viven en el mundo real donde vivimos todas las personas. Ellos o tienen viven en el mismo mundo que nosotros. No, yo digo dentro yo de su entiendo su pregunta. ¿no? La única diferencia es cómo ellos procesan los estímulos del ambiente. Yo recuerdo una vez, yo vi una entrevista con una joven con autismo, ya de 12, 13 años, que por fin pudo comunicarse. Y ella decía, cuando yo miro a una persona a la cara, yo veo como 1000 imágenes en vez de ver una. Entonces, hay muchas cosas que quizás por la misma dificultad de comunicación de estas personas, que nosotros aún no sabemos, porque quizás ellos no nos han podido decir lo que sienten. Pero sí sabemos que hay mucho compromiso a nivel sensorial y que la forma en que ellos reciben los estímulos es diferente a la nuestra, y eso hace que su reacción al medio, pues por tanto, sea diferente. Hay algo que quiero mencionar acerca de eso, de la importancia de mantener en cuenta lo sensorial, que como dijimos anteriormente, no se presenta en todo el mundo igual, pero definitivamente si un niño está caminando en puntillas por mucho tiempo, o si un niño aletea o hace como vocalizaciones sin ninguna razón, es porque está compensando, o sea, o necesita información sensorial, o es demasiada la que está recibiendo y quiere reducir ese input sensorial. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque imagínense si cuando uno está ansioso, una persona neurotípica, como nosotros tres, más o menos, ¿verdad? Cuando uno está ansioso, que tiene ese lóbulo frontal como medio bloqueado, es difícil concentrarse, es difícil organizar los pensamientos para decir la cosa como la queremos decir. Comienzan quizá los temblores en las manos, sudan las manos. Imagínense pasar la vida así. O sea, porque la manera en la que yo organizo la información sensorial es primordial para yo saber cómo moverme dentro del mundo. Entonces, a un niño que no sabe moverse dentro del mundo, que vestibularmente no está muy cómodo, que no tiene buen sentido de propiocepción, que tiene que estar conscientemente filtrando toda esta información, ¿cómo va
¿cómo va a comenzar a hablar a tiempo? Porque todavía ese cerebro está muy ocupado con todo lo otro que debería de estar pasando como un proceso automático y no se está dando. Por eso, cuando nosotros intervenimos con los padres, muchas veces yo le pregunto a los padres siempre cuando los entrevisto, ¿qué usted quiere? ¿Qué usted quisiera que su hijo haga? ¿Por qué usted trae al hijo al CAID o a la consulta, donde sea? Y casi siempre me dicen, yo lo que quiero es que mi hijo hable. Pero usted ve al niño y el niño todavía está muy ocupado procesando todo. Y en la medida que se da ese proceso, que con terapia ocupacional y diferentes estimulaciones, pues entonces comenzamos a ver cambios y comenzamos a ver quizá una apertura más hacia la comunicación, hacia los otros. Pero ¿cómo yo le voy a poder prestar atención a otra persona o estar pendiente del otro si yo estoy muy comprometido con lo mío todavía? Así es, sí. Bueno, es una situación definitivamente bastante complicada. Es muy ¿no? complejo. Complejo, que solamente ellos mismos en su mundo son los que pueden realmente tener un concepto definido de lo que tienen. Definitivamente uno apenas puede, y ustedes los que son expertos. Yo creo que nosotros tenemos algo en este país que yo no lo he visto en ningún lugar en el mundo. Un lugar en el que las familias pueden ir a recibir todos los servicios terapéuticos que puedan necesitar bajo un mismo techo. Nosotros tenemos 19 servicios médicos y terapéuticos, servicio social, pediatría, nutrición, psiquiatría, musicoterapia, como usted decía, terapia ocupacional, física, del habla. O sea, yo viví en Estados Unidos por mucho tiempo y trabajé allá 2 años, y una de las dificultades que mis familias me decían era, ¿dónde tú estás ubicado? Porque yo tengo la terapia de habla en aquí y tú me quedas a 45 minutos y la otra terapia queda Entonces, tener un mismo lugar en el cual se puede hacer un trabajo integral, como dice el nombre, en el que yo sepa lo que se está trabajando en terapia ocupacional y que terapia ocupacional sepa lo que se está trabajando en terapia física, le garantiza a la familia un servicio de calidad. Dentro de esa integridad en lo que respecta a la salud del niño, ¿es diferente? Por ejemplo, el centro del CAI específicamente trabaja problemas de trastornos que tienen que ver con la psiquis, que tienen que ver, que son neurológicos o son problemas generales de salud del niño. ¿Cómo está dividida, sobre todo con respecto a los programas del CAI? No, realmente los temas de salud de un niño con autismo son los temas de salud de un niño, punto. Sí sabemos que hay algunas condiciones de salud, sobre todo neurológicas, que son más comunes en estos niños que en otros. Por ejemplo, la epilepsia. Se ha visto que es más común tú tener un niño con autismo que tenga también epilepsia que un niño sin autismo. Sin embargo, el manejo es el mismo que en los niños típicos. No hay ninguna diferencia. El manejo es por un neurólogo pediátrico que hace el tratamiento que considere pertinente. No hay diferencia en ese sentido. En cuanto al servicio de pediatría del CAID, nosotros hacemos un énfasis en lo que es la pediatría del desarrollo y tratar de no solamente identificar cuál es la condición que tiene el niño que nos visita, sino identificar posibles causas y factores de riesgo a nivel de salud. Sin embargo, nosotros no desvinculamos a ese niño de lo que es el seguimiento médico en su comunidad, porque entonces estaríamos contribuyendo con lo que es el aislamiento de los niños que son diferentes. Y al fin y al cabo, si un niño... Porque se trata de eso, de la inclusión. Exactamente. Entonces el niño tiene que recibir los mismos servicios de salud que recibe el resto de la población. Y nosotros hacemos mucho énfasis en eso. Y dentro de lo posible nos mantendremos en comunicación con sus pediatras de cabecera a nivel de su comunidad para que ellos también vayan teniendo un poquito más de conciencia en relación a este tipo de condiciones. O sea, es una atención totalmente integral, ¿no? Lo es. Con la familia, con la comunidad, y evidentemente con el niño también. El autismo, en este caso, que es el tema que nos ocupa hoy, tiene diferentes niveles, o podemos hablar de autismo en un grado menor o autismo en, bueno, o trastornos más bien, porque ya sí hemos definido, ¿verdad?, que no se trata de una sola condición, sino que son varias condiciones que se dan en el niño, ¿verdad? Pudiéramos decir que es una condición, una sombrilla, y que debajo de esa sombrilla puede venir con una sintomatología diferente según el individuo. Entonces, según la sintomatología que se presenta, se divide normalmente en leve, moderado o severo, con algunos grados. Por ejemplo, pudiéramos decir que un niño es leve a moderado, pues está un poquitico más hacia lo moderado. Y todo eso va a depender de la sintomatología y de los comportamientos y las conductas y las necesidades que presente ese niño. Pero habiendo dicho esto, no son casillas fijas, en el sentido de que 2 niños leves no tienen por qué ser iguales, porque son niños. Una de las cosas que quería mencionar acerca de uno de los reportajes que vimos ahora,
es que esa madre decía, bueno, mi hijo tiene unos problemitas conductuales. ¿Qué niño no tiene problemitas conductuales? A nosotros a veces por tener un diagnóstico por encima de la realidad de lo que es un niño, a veces se nos olvida que hay conductas y situaciones que se presentan con el niño, que se presentan con los niños neurotípicos también, que no tienen, hay cosas que no son síntomas del autismo, sino síntomas propios del niño. Hay muchos niños que dicen, los padres dicen, yo quiero que él hable, y que nosotros vemos que quizá tiene aptitudes para hablar, y quizá al niño no le interesa, quizá el niño no quiere comunicarse con las otras personas, y uno le presenta unos sistemas alternativos de comunicación que se utilizan en el CAID, para ver si se comunican, pero hay niños que no les interesa eso, que prefieren comunicarse de otra manera que no sea verbalmente. Entonces, por eso es importante entender que es un espectro, porque tenemos niveles diferentes de funcionamiento y de severidad. Sí, en ese sentido también es importante hacer un énfasis en lo que son los casos leves, porque a lo que es, si nos referimos a lo que es conocimiento a nivel general de la población general, que no es profesional en este sentido, los casos más severos quizás son un poco más fáciles de identificar, porque la gente ve películas, ve documentales y asume que cuando hablamos de una persona con autismo, a eso es que nos referimos. Entonces, por eso, en las manifestaciones que mencionábamos ahorita, mencionábamos la comunicación social. No hablábamos solamente de comunicación, de si el niño habla o no habla. Y esto es importante porque a veces tenemos niños que son muy verbales, que hablan mucho, y la madre dice, no, pues mi niño no tiene autismo, porque los niños que tienen autismo no se comunican. Entonces hay que ver la manera en que ese niño utiliza el lenguaje. Igualmente, todo el mundo asume que el niño que tiene autismo se aísla, y no es cierto. Al contrario, tenemos algunos niños que tienen acercamientos exagerados, incluyendo a los extraños. Entonces, no podemos encasillarlo, como mucha dice Luis Armando. He visto algunos niños eso con pasa mucha muchas veces. ¿no? Entonces, no podemos encasillarlo. Y a nivel familiar, no es cuestión de hacer el diagnóstico dentro de la familia de yo creo que mi niño tiene autismo o yo creo que mi niño no tiene autismo. Es de identificar necesidades en su hijo. Decir, mira, a nivel de desarrollo, yo veo que en mi hijo algo quizá no anda bien, o yo veo algo que no es igual a los demás niños. Y buscar ayuda, buscar un profesional, porque al fin y al cabo, ninguna ayuda está de más. ¿Cuáles son los casos que más ustedes trabajan? O sea, ¿cuáles son los casos que más se dan y que reciben atención? Autismo, otros. Sí, nosotros en el CAI trabajamos con 3 condiciones. Trabajamos con parálisis cerebral, trabajamos con síndrome de Down y trabajamos con trastornos del espectro autista. Aunque esas son las únicas 3 condiciones que trabajamos, tenemos muchas familias que se acercan simplemente porque ven algo en su hijo a nivel de desarrollo y necesitan una evaluación. Y nadie se le niega esa parte, a nadie se le niega la atención. Aunque trabajamos solamente con 3 condiciones, el proceso de evaluación pues lo ofrecemos a todo el que solicita para al menos darle una orientación en cuanto al diagnóstico de su hijo y referirlo a las instituciones que sí trabajen con la condición que su hijo tenga. Y es totalmente gratis, ¿no? No, no es totalmente gratis. Eso es importante que no... bueno, pero casi, o sea, realmente no es gratis, pero nosotros digo gratis en el sentido de que todas las familias pueden acercarse. Todas las familias pueden acercarse y nosotros tenemos un servicio social que hace una evaluación socioeconómica y determina lo que es la categoría social y económica de esa familia, y el pago pues va de acuerdo a esa evaluación. Es un sistema estandarizado que se usa incluso en otras instituciones del Estado, y de acuerdo a esa categoría pues el pago del paciente. Tenemos muchos pacientes que no pagan nada. De todas formas, los que pagan más, pagan mucho menos que lo que se paga pues a nivel privado o en otras instituciones fuera muchísimo del CAI. menos. Realmente, ¿cómo se distribuye esta condición en cuanto a género? Va bastante a la par, porque tenemos muchos países en los que se ve una incidencia mayor en masculino, sin embargo hay otros que reportan mayor incidencia en el género femenino. Entonces realmente va bastante a la par, va cerca de un 50-50. Y no hay nada hasta el momento que demuestre que hay una predilección de género. Y hay algo también importante, que a pesar de que nosotros a nivel mundial se dice que uno en 59 niños viene con un trastorno del espectro autista, se han observado también cambios en esas estadísticas a nivel regional. Por ejemplo, en Corea del Sur hace como unos 2 o 3 años hicieron un estudio de la incidencia y vieron que había como 1 en 37, una cosa así. Entonces, es importante saber que cada vez las estadísticas van cambiando
tenemos que entender que son estudios que están en proceso. Así es. Porque lo que buscamos, la comunidad médica lo que busca es entender por qué pasan las cosas. Y el hecho de que se esté investigando algo no quiere decir que ya está establecido que es de esa manera. En cuanto a los genes en niñas de autismo, es muy probable que se estén refiriendo a lo que se llama el síndrome de Rett. Hasta el 2013... ¿De qué se trata eso? El síndrome de Rett es otro trastorno del neurodesarrollo que tiene características muy similares a la del autismo, con la diferencia de que hay unos cambios degenerativos en esta persona. Y hay un gen específico en el que hay una mutación, y eso solo ocurre en niñas. ¿Qué pasa? Hasta el 2013 este diagnóstico venía debajo de la misma sombrilla de trastornos generales del desarrollo que el autismo, pero en el 2013 los criterios diagnósticos y estadísticos cambiaron y ya se considera el síndrome de Rett como una entidad completamente aparte del autismo. Nosotros tenemos muchas cosas todavía que conversar, pero definitivamente el tiempo se nos va, y yo quisiera dejar por lo menos un mensaje, ¿verdad?, a la familia, a los dominicanos, a la familia dominicana y a todo, no solamente a los padres, que de alguna manera son los responsables directos, ¿verdad?, sino también a toda la familia, porque cuando un niño tiene esta condición y forma parte también con otros hermanitos también, es importante, ¿verdad?, que los hermanitos también puedan participar en todo este proceso, ¿no? Así, por eso yo quisiera en esta última parte ver su opinión y sobre todo su orientación con respecto a este tema. Yo creo que el principal mensaje que le podemos dar a las familias es que observen a sus hijos y que ante cualquier duda, cualquier sospecha de que hay algo que no está bien, busquen ayuda. La idea de buscar ayuda no es marcar a su hijo, no es etiquetarlo, es simplemente darle a ese niño lo que necesita, que al final eso es lo que necesitamos y eso es ser justo, es darle a cada quien lo que necesita. Así es, licenciado. Completamente de acuerdo con lo que dijo Yaila. Es importante brindarle quizá a las familias como esa esperanza de que hay un lugar donde uno puede ir a averiguar cualquier cosa que uno necesite saber. Si comenzamos a detectar algo que quizá nos hace un poquitico de ruido o como bien decíamos ahorita, si comparando con los otros hermanitos o con los sobrinitos o cosas así, decíamos, bueno, pero fulanito al año y medio hablaba y decía tal cosa y mi niño tiene 3 años casi, no hace eso. Entonces, acudir a donde un profesional de la salud mental, donde un psicólogo o en el CAID, para que se haga un diagnóstico certero acerca de la situación y que comencemos entonces a intervenir. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Desde hace más de 20 años, tú has sido nuestra prioridad. Siempre hemos estado disponibles para ti, acompañándote en cada momento, innovando constantemente para continuar creciendo juntos. Hoy seguimos evolucionando por ti y por los tuyos, enfocados en fortalecer nuestra red, poniendo a tu alcance canales de atención simples y ágiles, para que vivas en salud y bienestar. Primero en escucharte, en cuidarte y en estar ahí para ti siempre. ARS Primera. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. You will never be alone with my smile to guide you on. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú.
Visite la Consulta Médica Magazine en www.laconsultamedica.com.do con titulares de los acontecimientos que impactan en la salud y el bienestar de las personas. Así los temas de nutrición, gastronomía, educación, economía, deportes, los eventos sociales, los relacionados con las políticas públicas y hasta los temas de política partidaria son parte de la salud de la democracia del país y parte de nuestro contenido, porque también repercuten de alguna manera en la salud y el bienestar de las personas. Visite nuestro portal La Consulta Médica Magazine en www.laconsultamedica.com.do y estaremos en contacto las 24 horas del día con las informaciones que nos preocupan y nos ayudan a tomar las buenas decisiones para nuestro bienestar y nuestra salud. Regresamos a la consulta médica. Y esta semana Seguros Reservas abre sus puertas de la nueva oficina en La Vega, reafirmando su compromiso de brindar un servicio más cercano, innovador y eficiente a sus clientes. La nueva instalación, ubicada en el primer nivel de Plaza Inver Mall, en la intersección de la avenida Inver y Mario Concepción, brindará servicios en los horarios habituales de la institución y cuyos espacios han sido diseñados con un enfoque en la comodidad del usuario que permitirá a los residentes de la provincia acceder a un amplio portafolio de productos y servicios. Durante el acto de inauguración, Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo de la empresa, destacó la importancia de este nuevo punto de servicio como parte de la estrategia de expansión y mejora continua de la compañía. Con esta apertura, Seguros Reservas continúa su misión de estar cada vez más cerca de sus clientes, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades en un entorno de excelencia, calidad y experiencia memorable de servicio. Y por fin tenemos una oficina de Banreservas, así lo expresaron los moradores de Esquima Abajo en La Vega, donde Banreservas dejó inaugurada una oficina de servicios que prestará servicio a los diferentes sectores productivos de la zona, especialmente al arrocero, principal actividad económica de esa demarcación. La entidad bancaria destacó que esta es la oficina número 13 en esa provincia, donde la cartera pasiva de Banreservas supera los 20.000 millones de pesos y la activa se sitúa por encima de los 6.555 millones, con 112.514 clientes que la convierten como la principal entidad financiera de la región norte. Samuel Pereira, presidente ejecutivo de Banreservas, detalló que según un estudio realizado por la institución, el municipio de Esquima Abajo cuenta con una población de más de 15.000 habitantes, de los cuales más de 11.000 son bancarizables, lo que representa una oportunidad para respaldar los sueños de negocios de los lugareños. Pereira manifestó que previo a la instalación de la nueva oficina se realizaron varios operativos con unidades móviles, a través de los cuales se realizaron más de 15.000 transacciones ascendentes a los 265.658 millones. La nueva oficina cuenta con un diseño moderno y espacios adecuados para atender las necesidades financieras de la población de Esquima Bajo y zonas aledañas, donde labora un personal de 14 colaboradores distribuidos entre el personal de negocios, cajeros, conserjes y seguridad, además de contar con cajeros automáticos. El Senado de la República reconoció esta semana al poeta, escritor y ensayista José Mármol por su extraordinaria carrera filosófica y literaria y sus aportes a la literatura y poesía dominicana, transmitiendo los valores más auténticos de la nación dominicana. El homenaje al también gestor cultural y ensayista se realizó en el Salón Polivalente en un acto que estuvo encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien destacó que a través de sus poesías y obras literarias, José Mármol ha fomentado el arte y la cultura dominicana, tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en alto el nombre de la República Dominicana. Para reconocer a José Mármol, el Senado de la República aprobó a unanimidad una resolución propuesta por el senador de la provincia de Espaillat, Carlos Gómez, quien preside la Comisión de Cultura del órgano legislativo, en la cual fue analizada la iniciativa.
A nosotros, como dominicanos, eso nos llena de honor, eso nos llena de honra, el reconocer a una persona que con su trabajo, su entrega, su sacrificio, ha puesto el nombre de la República Dominicana en alto, con su quehacer, con lo que se ha dedicado, con la enseñanza que ha llevado y que nos ha dejado a todos los dominicanos y, por qué no decir, a toda la humanidad. El senador Carlos Gómez resaltó que el homenajeado ha dedicado su vida a meditar sobre el lenguaje, a trazar puentes entre lo invisible y lo real, y que sus palabras se han convertido en un aliento para las sociedades, las cuales muestra un camino claro y filosófico a través de su literatura basada en el pensamiento. Es un verdadero honor para mí el hecho de que el Senado de la República me honre con un reconocimiento en mérito a mi modesta trayectoria en la literatura y en la filosofía, dos disciplinas a las que llevo décadas vinculado, sin mayor pretensión que la de procurar expresar lo inexpresable en la urdimbre del lenguaje y pensar lo impensable en el ámbito de la razón, la existencia y la verdad. Como se nota a simple vista, dos oficios que, siendo de por sí inclasificables, solo cabría clasificar en lo que desde Oscar Wilde a Nuccio Ordine se conoce como espacio del espíritu donde prevalece la utilidad de lo inútil. Partiendo de esa premisa, es muy singular y también esperanzador para la cultura y la educación el hecho de que el Senado de la República, en adición a su encumbrada misión constitucional de representar al pueblo dominicano, así como de legislar, fiscalizar y ejercer los controles de rigor en defensa de los mejores intereses de la nación, tome parte de su valioso tiempo para exaltar la trayectoria de cultivadores de la palabra y de las ideas, auténticos Quijotes de estos tiempos aciagos. El gesto da una señal muy clara de la nueva sensibilidad y visión de la sociedad de que están dotados nuestros honorables legisladores. Agradezco, pues, al honorable señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, así como al honorable señor Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Cultura de esta Cámara Alta, y en ellos a cada miembro de la Comisión de Cultura y del Senado en pleno, como poder del Estado, por esta distinción que recibo con humildad y con profunda gratitud. Agradezco también, en este mismo orden, a mis queridos amigos y destacados poetas y gestores culturales, Mateo Morrison y Marino Berigüete, quienes en su labor de asesoría acompañaron a la Comisión Permanente de Cultura del Senado en la motivación para que se dictara la resolución pertinente y, sobre todo, para que fuera mi persona la escogida para este generoso acto de hoy. Escribir literatura parecería una labor orientada a entretener o simplemente ilusionar. Sin embargo, cuando se escribe, también se tiene la intención de iluminar el espíritu y la conciencia, no solo de los lectores, sino de toda la sociedad presente y por venir. Aunque se escriba para sí mismo y para un hipotético alter ego, como sostuvo respecto de la composición musical el maestro Igor Stravinsky, aunque el de crear a través del lenguaje parezca el oficio más solitario, inútil y materialmente desolador, aunque sienta el escritor en la labor de génesis de la escritura que pesa en su cerebro como la roca mítica en la espalda de Sísifo, la estela histórica de toda la tradición y las rupturas de una lengua y una cultura, aunque en demasiadas ocasiones deba el escritor ver pasar sus días al borde fatal de las más crudas situaciones como la marginalidad y la extenuación del espíritu y la sensibilidad, aunque la condición de escritor nos coloque como a un funambulista en una cuerda que pende en un extremo de la muerte y en otro de la vida, aunque la incertidumbre reemplace la luz en el horizonte quieto de un amanecer pasada la noche más oscura de la historia, aunque al conjugar un verbo y templar la sintaxis parezca la razón aniquilar el vuelo insumiso de la imaginación, a pesar de todos los posibles pesares del deterioro, las heridas, el escarnio, las guerras, los tiranos, escribir será siempre indicio de vivir.
Será siempre el más libre de los modos humanos de resistir. Y aunque todo parezca terminar allí, en el abismo, el hálito de la poesía sobrevivirá y con ella palpitará el aliento iluminado de un mejor porvenir para toda la humanidad. Lo recalcaba el novelista y economista José Luis Sampedro: escribir es vivir. Pero escribir es además un modo de pensar, y pensar es a su vez una forma de sentir. Miguel de Unamuno resume con agudeza esa compleja dinámica cuando, a golpe de versos densos, en su credo poético de 1907 afirma, cito: piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Lo pensado es, no lo dudes, lo sentido. Porque siendo la poesía esencialmente lenguaje, el lenguaje es ante todo pensamiento. No por casualidad escribieron en verso los filósofos presocráticos. Es que pensamiento y poesía eran una misma expresión del espíritu. Y más tarde nos dejó Platón en forma de diálogos literarios toda la sabiduría de Sócrates, el ágrafo y la densidad poética de su propia filosofía. La filosofía, antes que llegar al anochecer de los acontecimientos, más bien al reflexionar sobre su propia época, sobre el ser y su espacio jurídico, político y social, llega siempre a tiempo para transformar los temores de la humanidad en premoniciones que preludian y cuestionan los riesgos para la preservación de la vida, de los valores, la educación, la tradición del pensamiento mismo y también la cultura. La filosofía ha sido a la vez memoria y prognosis del ser en el mundo, de su relación con la naturaleza y de su historia. Ha sido el eje de la dialéctica entre el tiempo y el espacio, entre el ser y el no ser, entre el origen y el fin, entre lo palpable o físico y lo impalpable o metafísico. Filosofa, no quien mira hacia el pasado, sino quien prefigura la acción del ser humano ante el porvenir. Filosofar es, igual que la escritura, también vivir. La era de la información y del dominio digital y la virtualidad han dado lugar, con la creación de la inteligencia artificial generativa y sus capacidades algorítmicas autónomas, a una de las mayores amenazas al pensamiento y al lenguaje como virtudes superiores y únicas del ser humano. La máquina es capaz de preguntarme a mí si yo soy humano. Vivimos tiempos díscolos. Lejos del conocimiento, la información es desinformación y falsedad. La verdad se tambalea ante la posverdad y la propaganda histriónica de los populismos. La nanotecnología dio al traste con la idea clásica de naturaleza para adentrarnos a un micromundo lleno de impensables fuerzas nucleares, de laberintos cuánticos, de zigzagueos fractales y de catastróficos y letales artefactos térmicos. La filosofía, en tanto que salvaguarda de la vida, la razón y la civilización, tiene hoy la misión de poner un dique ético a la deriva inhumana y mercurial de la ciencia y la tecnología, especialmente en la responsabilidad de su aplicación y de su uso. Además, tiene el deber de oponer la acción de la buena política a la degradación de los derechos fundamentales del individuo. No se trata de un reclamo ilusorio, sino de un imperativo perentorio. De no lograrlo, todos tendremos que rezar en coro aquel verso del Bhagavad Gita que pronunció Robert Oppenheimer al ver el primer estallido de su bomba atómica, y cito: «Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Sin embargo, nos queda una senda hacia un mejor porvenir, aquella que señala el espíritu imbatible de la esperanza, porque, en palabras del filósofo Byung-Chul Han, el espíritu de la esperanza habita en un campo de posibilidades que trasciende la inmanencia de la voluntad. La esperanza hace innecesarios los pronósticos. Quien tiene esperanza confía en lo imprevisible.
cuenta con que haya posibilidades contra toda probabilidad. Contra toda probabilidad y desde esta Cámara Alta, órgano vital de uno de los 3 poderes que conforman nuestro Estado, reafirmo el llamado a las presentes y futuras generaciones de dominicanos hacia un mayor compromiso con la esencia de la democracia, del Estado de Derecho, de la igualdad social y la libre expresión del pensamiento, como también reitero el llamado a un infatigable compromiso con la calidad y equidad de la educación y el fomento de la cultura, porque en sus aires respira con fuerza alentadora el pulmón incorruptible de la democracia y del futuro. Muchas gracias. En la actividad del poeta José Mármol se hizo acompañar de su esposa, Soraya Lara, sus hijos Alberto y Yacer Mármol, el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, así como de otros familiares, escritores, periodistas y allegados. Y ya en la parte final, al despedirnos en este programa, no quisiéramos dejar de agradecer a Humanos Seguros por hacernos partícipes de este maravilloso programa Humano en Equilibrio, donde participamos con algunos colegas de la prensa, una iniciativa que proveerá una plataforma y una comunidad de salud y bienestar a los periodistas, no solo de Santo Domingo, sino también de la ciudad de Santiago. Los participantes realizamos los 4 pasos hacia una vida en equilibrio y posteriormente asumimos el reto a favor de la salud integral. El programa incluye consultas psicológicas, nutricionistas y espacios dispuestos al aire libre para ejercitarse y tiene una duración de 3 meses para lograr hábitos saludables y balance perfecto en todas las áreas de la vida. Agradecemos a Humanos Seguros y Asistency por tenernos pendiente a los colaboradores de esta consulta médica. Y otra gran experiencia que tuvimos esta semana fue el encuentro con colegas periodistas auspiciado por el CENDOE, el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, en donde participamos de una inolvidable experiencia única de la cocina, de la mano del chef Álvaro Reyes de Fortnite, que nos enseñó la técnica de sellado de cortes de carne, y la doctora Jenny Cepeda, nutricionista, quien nos orientó sobre las formas saludables del consumo de las diferentes variedades de carnes y sobre la importancia de una alimentación balanceada. Agradecemos al CENDOE, al Fortnite y también a todos los colaboradores de AF Comunicaciones, a Mónica, a Venecia, a Nelisa, a Dalton. Realmente fue una verdadera experiencia junto con todos los colegas que allí participamos. Muchas gracias al CENDOE. Y con estas imágenes nos despedimos en esta consulta médica de hoy, recordándoles que pueden mantener la sintonía con nosotros durante toda la semana en la consulta médica www.laconsultamedica.com.do. Será pues hasta una próxima entrega. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica.